Ahora, yo me quería referir al tema de los 40 años de la democracia, que también está enmarcado un poco en el origen de la actividad, porque yo creo que lamentablemente, a 40 años de la caída de la dictadura, si tuviéramos que decir cómo estamos hoy, por supuesto, uno podría decir, conquistamos libertades democráticas, hubo 30.000 desaparecidos, obviamente uno no puede comparar una situación con otra, pero desde el punto de vista económico, si tenemos que discutir, no estamos mejor, sino que estamos peor. Incluso todos los índices son peores que en aquel año que, a través de la lucha de todo un pueblo, se terminó yendo la dictadura militar. Entonces, ¿cómo caracterizar esta democracia? Porque es realmente una democracia, porque democracia también es comer, es tener acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, a poder progresar, a poder que nuestros hijos se desarrollen, a tener un futuro. ¿Cómo podemos caracterizar este periodo de estos 40 años? Yo creo que tenemos lamentablemente una democracia para los ricos, no es una democracia para todos. O sea, acá se ha ido concentrando la riqueza de tal forma que solo los que tienen la posibilidad de vivir libremente son los ricos, que encima cada vez concentran más y más y más riqueza, o sea, son ricos de toda riqueza, podríamos decir, mientras el pueblo es pobre de toda pobreza, cada vez más. Entonces, yo por supuesto podría dar datos de esto, pero yo creo que los niveles de pobreza y de indigencia que tenemos son indignantes por donde se lo mire. O sea, hoy un joven en este país no tiene ninguna posibilidad de nada prácticamente. O sea, ni de un trabajo como hemos tenido algunos de nosotros, ni de estudiar, ni de tener acceso a la salud, ni siquiera tener acceso a una vivienda, porque la mayoría de los jóvenes en este país hacen pareja, pero se quedan con sus padres, porque no pueden alquilar, o sea, ya ni siquiera, y qué pensar planificar la vida. Entonces, en estos 40 años hemos llegado a esta situación. El trabajo, cada vez es trabajo más precario. Se ha logrado una precarización de niveles tremendos en el país. El ejército de desocupados crece. Y por supuesto, o sea, el plan es un paliativo que uno defiende porque hay gente que no tiene otra opción, pero no es una salida, porque el plan más una changa es una salida para vivir en el marco de la pobreza. Entonces creo que tenemos que discutir que el saldo de los 40 años es muy malo. Incluso, ojo, hasta tendríamos que discutir el tema de derechos humanos también, porque es muy discutible también el tema de los derechos humanos en estos 40 años. Primero, durante todo un periodo existieron las leyes del perdón, las leyes de obediencia de vida y punto final. Durante años, y por eso se hicieron viejos los genocidas, ¿no es cierto? Y muchos de ellos van a zafar, porque van a tener una muerte biológica, o ni siquiera llegamos hoy al tema del empresariado, se mueren los Blaquier, se mueren, ¿no es cierto?, de viejos, pero sin que reciban condena, el poder eclesiástico, bueno, la complicidad, porque para un genocidio no son los 1.500 militares que están presos los responsables de ese genocidio, o sea, son muchos más, y tenemos todavía muchos que andan por ahí. Tuvo que venir un argentinazo en este país para que cayeran las leyes de impunidad. Tuvo que venir en el año 2000, pero 83, 2001, ¿no? Pasaron muchos años para que este tema. Y lamentablemente la perspectiva de este país es que el autoritarismo gane peso, no que no gane. Hasta tenemos hoy en día de nuevo el debate de los dos demonios, si fueron 30.000, si no fueron, o sea, y yo creo que ese es parte del balance en este punto, que se puede decir que es el que más avanzamos, porque somos un ejemplo en el mundo, porque ni siquiera en Nuremberg se avanzó a meter preso a los militares como acá, pero aún en este punto deja mucho que desear. Pero yo creo que en lo económico, lamentablemente en lo económico, hay una continuidad con la dictadura, porque la dictadura fue la implementación de un plan económico, y ese plan económico no se ha revertido, sino que se ha ido profundizando a lo largo de los años. Y para mí, cuando discutimos por qué no hay un ingreso universal, por qué tenemos los niveles de pobreza, de marginalidad, tiene que ver con un plan económico que se ha ido sosteniendo con el tiempo y que no se han animado los distintos gobiernos a dar un corte y a romper. Yo, por ejemplo, el tema de la deuda, esa deuda creada a partir de la nacionalización de las deudas de los grandes ricos, los famosos capitanes de la industria de este país, Macri entre ellos, Papá Macri, todo lo que fueron. O sea que con Cavallo, Martínez de Oz se nacionalizó
es el collar de melones que el pueblo tiene que le impide levantar cabeza, porque toda la riqueza que producimos se termina yendo a través de distintos mecanismos, pero un mecanismo fundamental es la deuda, y no hay ninguna posibilidad de salir de la pobreza sin cortar con esa estafa. Pero esa estafa se ha mantenido, y todos los gobiernos, cuando digo todos, no lo quiero nombrar a todos, han pagado, y por eso tenemos los niveles de pobreza que tenemos. Hace pocos días le hicieron un homenaje a Norita Cortiña, y que para mí dijo una frase tremenda: no es difícil salir de la pobreza, pero por ejemplo, una de las medidas que habría que aplicar es dejar de pagar la deuda, porque si como país todo lo que producimos se va afuera, ¿con qué dinero vamos a lograr solucionar los enormes problemas que tenemos como país? Y la deuda ha sido un mecanismo que no es solamente un mecanismo económico, sino un mecanismo de dominación, es un mecanismo para que desde afuera nos controle qué hacemos, qué no hacemos. Ha sido una constante en todos estos años, y es lo que explica en parte por qué estamos como estamos. En estos días salió, por ejemplo, el último paper del FMI, donde habla de bajar 400.000 planes, de reventarle la jubilación a aquel pobre tipo o compañera que no pudo tener 30 años de aporte porque el país se reventó, ¿no es cierto? Y que por lo tanto no va a tener nunca acceso a una jubilación. Bueno, pero el FMI hay que cortar con eso, subir tarifas, o sea, seguimos en ese sentido como hace 40, 45 años, y estamos en lo mismo. Ojo, se prometió que se iba a enfrentar la estafa de Macri, que nadie sabe dónde están los 44.000 millones de dólares, pero se sigue garpando y se sigue pagando con el hambre, con la miseria. Por eso el tema de que con la democracia se come, se cura y se educa, se demostró el verso más grande, porque no es con democracia que se come, se cura y se educa, es con medidas políticas para romper la dependencia, para romper de una vez por todas con los pactos que nos atan a entregar todos nuestros recursos afuera, con los pactos que hacen que seamos un país que solo produce materias primas y que no quieren desde el poder central que nos industrialicemos, porque de esa forma, ¿no es cierto?, respondo bien. Entonces, yo creo que ese punto, para el tema que tenemos que discutir estas cosas, porque si no discutimos esto, no va a haber salida, y no vamos a llegar nunca ni siquiera a puntos que tendrían que ser básicos, como es que todo el mundo tenga un ingreso. No hay ninguna posibilidad si no cortamos absolutamente, ¿no es cierto?, con esto. Entonces, las privatizaciones. Porque ahora se pide aumento de tarifas. Las privatizaciones, que se demostraron que fueron el curro de los curros, porque vendimos todas las joyas de la abuela, del tatarabuelo, y sin embargo no mejoró absolutamente nada, porque el verso de que con las privatizaciones íbamos a tener mejor electricidad, habría que decírselo, lo que hace 15 o 20 días se asaban porque no tenían ni la posibilidad de tener luz, agua o nada. Y sin embargo se va a seguirle dando y dando y dando. El extractivismo. Hay cosas que incluso ni estaban en aquella época y que se han ido vendiendo. O sea, el modelo extractivista de país que hace que, por un lado, se destruya la naturaleza, la casa común que tenemos todos, y no hay otra, no hay forma. Todo el que crea que agarramos la nave espacial y nos vamos a otro planeta, bueno, no hay, es este el único. Algunos ya tenemos cierta edad, pero ¿qué futuro le queda a nuestros hijos, a nuestros nietos con relación a la casa común que está siendo destruida, contaminada permanentemente? La entrega del litio, por ejemplo, ahora que estamos viendo, que vienen todos los buitres a llevarse todo lo que tenemos y nos dejan lo que nos dejan. O la explotación offshore, ahora que quieren hacer con relación a los mares argentinos, vamos a tener todo nadar en petróleo. Bueno, yo no los quiero aburrir, pero creo que es importante discutir de todo esto, porque el programa es prácticamente hacer lo que no se hizo, si queremos lograr cambiar. No es que sea difícil, el problema es que acá no hay decisión política, por lo menos por parte de las fuerzas que nos han gobernado, de cortar de raíz con esto y ir para un lugar distinto. Siempre hay alguna excusa, siempre hay alguna forma de zafar, siempre a la hora de las elecciones está el famoso voto útil, que por lo tanto, para que no venga un monstruo, por ahí voto a uno, ¿no es cierto?, para que no venga Drácula, voto al hombre lobo, pero en general siempre terminamos peor. Por eso es importante el balance de los 40 años. Es importante abrir este debate, porque en 40 años no solo no estamos mejor, sino que estamos peor. Y vuelvo a insistir, yo lo digo de una fuerza de izquierda que nos provoca terror, un Milei, o que llegan a subir semejantes muchachos, que lo que quieren de última es volverse a ese pasado, no son nada nuevos, son la reedición moderna con más pelo de lo que hacían Cavallo, Martínez de Oz, o en la época de Menem. Pero es importante el balance para ir viendo hacia dónde vamos. El sistema capitalista está pasando por una de las mayores crisis de la historia, solo comparable con la década del 30 o con la crisis de fines del siglo XIX, principios del XX. O sea, estamos en esos niveles. Ya directamente no les es rentable producir, sino especular, y por eso se crean estas burbujas que terminan reventando, ¿no es cierto?, que nos van a llevar a desastres cada vez mayores. Pero ha puesto en debate que no hay ninguna posibilidad de reformar esto,
en lo que estamos. Yo creo que el gran debate que tenemos, los que peleamos de distintos ángulos, con distintas ideas, para cambiar las cosas, es entender que no tiene arreglo este sistema. O sea, no tiene arreglo. O sea, o se va a otro tipo de sistema, o esto, se va a profundizar. Por eso tenemos que discutir. Ni siquiera reformas mínimas no se pueden hacer en el marco de este sistema. Y tenemos experiencias, como por ejemplo la experiencia bolivariana, que intentó hacer a través de ciertas reformas cambio y terminó donde terminó porque no tiene reforma esto. O se rompe completamente con este sistema y discutamos entre todos, porque a partir de toda la experiencia del siglo XX podemos discutir qué sistema hace falta, cada uno tendrá su propuesta. Pero esto no va más. Y por eso tendremos que discutir qué otro tipo de sistema, porque ya no es un problema de tal gobierno, no, es un problema sistémico que es muy importante, ¿no es cierto? Discute incluso otro tipo de democracia, donde realmente decidan las mayorías, y no que decide el poder concentrado, que es el que está detrás, ¿no es cierto?, de todo. Uno elige un gobierno, pero todos sabemos que los gobiernos están atrás, son el que no se ve, que son los que detentan, ¿no es cierto?, los poderes centrales de la economía, que son los que marcan el ritmo. Pero yo creo que tenemos que discutir que de esta se puede salir, pero hay que tomar medidas muy fuertes. Por ejemplo, la deuda. ¿Es la deuda o el pueblo? Yo creo que en eso se podría investigar la deuda, porque, ¿no es cierto?, antes de seguir pagando, porque yo creo que si a todos nosotros nos llega una boleta que no sabemos de dónde salió, lo primero que haríamos era chillar y decir, a ver, ¿de dónde salió esto? No, nosotros pagamos sin investigar. La única investigación que se hizo, que fue la de Olmos, descubrió 2000 y pico de ilícitos. Ahí está en el Congreso, son papeles y papeles de no haber comido una rata ya, porque nadie los quiso levantar. Y no los quieren levantar, ni se quiere investigar, porque toda la clase política argentina tiene el culo sucio con relación a la deuda. Esa es la esencia de por qué no se investiga. Porque para semejante nivel de estafa, ¿no es cierto?, tiene que haber muchos cómplices. Y si salta eso, saltaría realmente la verdadera historia del país. Pero no se puede avanzar. Hay que investigar la deuda, investigarla, no pagarla hasta que se descubre, y después vamos a descubrir que, bueno, que nos deben a nosotros. Después de otro chance si podemos cobrar alguna vez, pero por lo menos dejar de pagar este robo. Tenemos que revertir las privatizaciones, hay que revertir las privatizaciones, porque ahora se va a venir un ajustazo en tarifas, se va a venir un ajuste que va a ser imposible pagar para la mayoría de la población. Se le va a consumir los magros ingresos en pagar luz, pagar gas, pagar todo eso. Alejandro, ¿puede ir cerrando? Sí, como Mario. Entonces creo sinceramente que hay forma de salir de esto, pero que hay que tomar medidas de fondo. Hay que discutir si vamos a seguir con un modelo como el actual, donde 6 empresas acumulan y digitan el comercio exterior y por esa vía nos ponen los precios, o hay que nacionalizar de nuevo el comercio exterior. No son medidas socialistas. Perón, por ejemplo, nacionalizó el comercio exterior. Yo digo porque muchas veces a nosotros nos dicen utópicos, plantean cosas rarísimas. No, se han aplicado algunas medidas y en esos momentos nos permitió avanzar. Hay que nacionalizar el comercio exterior, con la banca. No puede ser que BIM sea toda una estafa, porque por ahí se van los 40 mil millones de dólares que nos chorearon. Y con esa plata sí se podría hacer. Si paramos el chorro, podemos hacer no solo un ingreso universal para todos, sino realmente plan de obras públicas, crear empleo, industrializar nuevamente el país para que haya futuro. Se pueden hacer estas cosas, pero hay que organizarse y luchar, porque realmente dejan mucho que desear los dirigentes sindicales, que han sido parte de la entrega y cómplices absolutamente del nivel tremendo de descenso del nivel de vida de los trabajadores, que ellos son ricos. Y también tenemos que discutir el modelo político, porque si no surge algo nuevo, no hay ninguna posibilidad de hacer esto. Vamos a ver versos ahora en la campaña electoral de gente que ya gobernó y que cuando gobernó no lo hizo, y por qué le vamos a creer que lo va a hacer. Se defiende este sistema, parece que es la última batalla, es defender este sistema podrido, que es el sistema capitalista actual, y bueno, detrás de eso van cayendo los procesos. Y lamentablemente, en la medida que fracasan alternativas que se dicen populares, crece la derecha, porque la decepción, la desmoralización le abre la puerta a expresiones como los Milei, como los Bolsonaro, como los Trump, que nos hacen dar una vuelta de tuerca más, porque todavía nos puedes chupar un poco más la sangre, ¿eh? O sea, y entonces cortar con eso es repensar. Yo vengo de la izquierda, creo que la izquierda tiene que jugar un rol fundamental y que tenemos que discutir entre todos cómo hacemos para levantar este plan, este programa, que solo con lucha y organización y en un marco de mucha unidad vamos a poder llevar adelante si queremos realmente cortar con esto y no seguir hablando y hablando mientras la gente se muere de hambre. Gracias.